Audio Design. En este viaje te compartiré mi historia y la de otros seres que lo han logrado yendo más allá de la mente. Más allá de la mente. Martín, un gusto, cabrón. Estás acá. Gracias por aceptar la platicadita. Estamos aquí en tu terraza, que está increíble. Desde la primera vez que tuve chance de estar acá y viendo la vista de San Miguel de Allende, wow, ¿no? Así que gracias por estar aquí, hermano. Gracias a ti por invitarme y por todo lo que haces. Oye, pues primero que nada, para que te conozcan un poquito, ¿quién es Martín Buenviaje? ¿Cómo podemos pues hablar un poquito de qué es lo que eres hoy? Me cuesta un poco las etiquetas y Yo como etiquetarme. Mucha gente a veces me pregunta como, ¿qué haces, no? Sí. En vez de preguntarme cómo estoy. Claro. Siempre hay que decir... Oye, pero ¿cómo estás? Gracias. en vez de decir, bueno, ¿cómo está tu corazón, no? Claro, ¿Cómo claro. estás tú, no? Siempre hay como esa parte de que queremos demostrar para que nos acepten, ¿no? Totalmente, Somos seres sí. que necesitamos reconocimiento. De acuerdo. Me incluyo. Y a veces he trabajado y trabajo diariamente este tema de tratar de manejar un poquito más la contemplación, el silencio, escuchar. Y como no me gusta autodefinirme, puedo contar un poquito lo que hago. Cuéntanos, lo que tú... Sí, Te cuento un poquito la historia para atrás. me encanta. Ok. Bueno, antes estuve como 25 años en la publicidad y tuve mi casa productora, mi agencia, estuve trabajando para muchas empresas, chicas, medianas, grandes. Tuve una revista de golf, me codeaba con presidentes de países, llegué a estar con Tiger Woods, con los mejores campeones del mundo del golf y bueno, ahí me creía que ese era el éxito en la vida. Y viajaba también y me pagaba mis viajes, mis mejores hoteles en Estados Unidos, ganaba muchos premios y yo creía que ese era el éxito. Pero había un vacío que no lo podía llenar porque siempre estaba como esclavo del trabajo, esclavo de sacar la chamba, entonces el tiempo que yo tenía para mí era muy poquito y estaba en ese mundo de decir, bueno, si yo trabajo, me voy a gastar un buen dinero en mi auto, en mis vacaciones, que no está mal, pero siempre el tiempo era muy reducido, pues siempre tenía que estar al servicio de los clientes y de sus cambios y de lo quiero así, WhatsApp. Y yo era dueño de mi empresa, siempre fui independiente, de los 17 años tuve mi primera empresa y siempre fui empresario. Y ahorita prefiero ser yo, tratar de estar aquí y tratar de tener más tiempo. Me di cuenta a mis 51 años, voy a cumplir 52 años ahorita en febrero, y es un año especial para mí, que lo quiero celebrar igual solo, con mi silencio y madurar lo más que pueda. Y agradecer. Antes me peleaba mucho con mi pasado, a veces un poquito de todo lo que hice antes, ¿no? Sí. Pero creo que todo es por algo, creo, no estoy seguro. Creo que todo es por algo. Y ese algo que me ha tocado esta formación de comunicólogo me ha llevado también ahorita a contar historias y me ha tocado caminar. Estoy muy agradecido, honrado con muchos abuelos. Abuelos, algunos de pueblos originarios, abuelos que realmente admiro mucho, algunos no tanto. Y ahorita mi vocación le voy más a los animales que a los humanos. Van ganando. Van ganando, Okay. por lejos. Y donde mi corazón está más contento es cuando logro estar en la naturaleza con los animales. Y busco ese lenguaje que es el lenguaje de las estrellas, el lenguaje de los animales, el lenguaje de la frecuencia, de la vibración. A mí me gusta mucho Tesla. Nicolás Tesla para mí ha sido un gran genio. Ya no sigo tanto los intelectuales, aunque me gusta leer mucho todavía, anhelo dejar de leer para tratar de conectar más. Yo siento que es importante para mí es importante leer los libros que te encuentras, Sí. o que te encuentran a ti.
Pero cuando más disfruto es cuando no leo, pues siempre quiero leer más y quiero saber más, ¿no? Claro. Y llega un libro y luego llega otro y luego llega otro y ya no hay tiempo, ¿no? Pues hay muchos libros. Pero cuando más disfruto es cuando camino, cuando observo, Cuando estás en el Amazonas, ¿no? cuando estoy en el Amazonas. Ahorita te voy a preguntar del Amazonas también, porque déjame interrumpirte tantito. No me interrumpes, al contrario. Digo, me encanta que hayas empezado como dices, sin tratar de etiquetarte ni definirte en el sentido de quién eres, porque creo que esa es una pregunta difícil, ¿no? Y más cuando tienes que, pues, limitarte y definirte, ¿no? En un cuadrito, pero... Si no, no encajas en exacto, la sociedad, pero ¿no? me encanta que hayas hablado más de tu historia, porque justo una de las cosas por las que estoy aquí, me encanta platicar contigo, que hemos platicado un par de veces a profundidad en otros momentos, pero me parecía como una historia muy bonita, muy interesante para compartir con la gente y para inspirar, ¿no? Porque creo que estamos justo muy en el deber ser, ¿no? En el cómo defines el éxito de una persona, ¿no? Y compramos un chorro de cosas ahí, ¿no? Y entonces me encanta, porque venimos de mundos similares además, me encanta que vengas de ese mundo de la publicidad donde hay, pues, muchas cosas que vamos a llamarlas simplemente superficiales, ¿no? O sea, donde no hay profundidad. Pero no solo eso, sino que, pues, al final forma parte también de un rollo, pues, corporativo, de muchas cosas que al final son sistema y son el cómo deberían de funcionar las cosas. Y cuando estás metido ahí, es muy difícil tal vez salirte de eso y tener una perspectiva diferente de pensamiento para decir, esto realmente es lo que yo quiero, esto realmente es lo que a mí me hace feliz, y no seguirte en esa como vorágine y en esa inercia de lo que ya sé, de lo que pues llevo 25 años haciendo, de lo que me pagan muy bien, de lo que, ¿no? O sea, se supone que me vaya a sentir bien haciendo esto. ¿Qué pasa en tu vida para que haya ese cambio de eso a me vengo a San Miguel de Allende a perseguir una cosa diferente en mi vida, y hoy vamos a profundizar un poquito más, hacer pues yo quiero, tal vez la etiqueta no te gusta o no, tú me dices, pero tal vez simplemente una persona que le ayuda a otras personas a encontrarse también a través de la medicina. Ok. Eso, por ejemplo, es una forma en la que yo te veo. Ok, ¿no? ok. Ya me dirás si va por ahí o no, pero ese muy cambio de allá, de estar vendiendo Coca-Cola a acá, a estar en el Amazonas y ayudándole a gente en procesos con medicinas, ¿qué pasa ahí que te hace pues generar ese cambio tan drástico, y qué pasa en tu mente? O sea, un poquito, cuéntanos esa parte. Fueron como muchos cambios, y si busco como un proceso en el tiempo cronológico, cuando creo que hay como distintos rayos o detonantes en mi vida que me hicieron cambiar y hacer lo que hoy es Martín, mañana puede ser diferente, ¿no? Y ese fue, el primero fue el agave, que es el único tatuaje que tengo acá, que es un agave. Y de alguna forma, no sé, yo digo a veces que son accidentes, sincronicidades, eventualidades, causalidades, ¿no? Y de repente me topé con un maestro mezcalero, me topé con el mezcal y decidí sacar una marca de Mezcal Buen Viaje. Y en ese momento, como que no sé, se fusionaron las cosas, llegó como un mensaje, empecé a viajar como nunca había viajado en mi vida. Y era otro tipo de viaje, aprendí a viajar en un turismo interno. Okay. Y en ese turismo interno empecé a conocer, no sé, pueblos y comunidades alejadas, que no era el típico turismo externo que hacía antes, que era más como de lujo, donde yo creía que ese era realmente el lujo, y donde no me sentía como tan completo. Y entonces ahí me hizo como el clic. Yo creo que la planta es una planta de poder, el agave, es una planta muy importante, también milenaria. Hace más de 3.500 años que se hace mezcal. Hice un libro sobre eso, también donde escribí una mitología del origen del mundo. Y ahí cuando empecé en toda esa conexión o en esa apertura,
Ahí fue donde de un día para el otro, muy poquito tiempo cuando empecé con esto del mezcal, decidí renunciar a mi agencia y a mi casa productora, que tenía grandes marcas y me pagaban millones de pesos para hacer comerciales, con 100 personas a mi cargo y todo eso. Y ahí de un día para el otro renuncié. Dije, ya no le puedo mentir más a la gente, porque justo eran, no voy a decir cuáles eran las marcas, Claro. pero eran marcas que para mí contaminaban mucho el planeta y ya estaba en otra conciencia, ¿no? Entonces Claro. dije, se terminó y de un día al otro cerré la empresa, despedí a todos los empleados y le dije, hasta aquí. Y ahí fue donde me hice hippie de alguna manera y empecé a pensar diferente y empecé a viajar mucho y ahí me sentí mucho mejor porque sí viajé bastante con muy poquito dinero y me quedaba en un lugar, en otro, en una comunidad, en otra comunidad y de repente ahí empecé a ver las cosas diferentes y dije, esto me encanta. Pero todavía estaba en una búsqueda, que sigo en una búsqueda. No acaba, ¿no? Y sí, no acaba hasta que te mueres, creo, eso es lo que creo, vamos a ver mañana qué pienso, pero empecé en esa búsqueda, dije, aquí me quiero quedar, ¿no? Y de repente dije, bueno, está bien, está bonito, pero bueno, ¿cómo estructuro un poquito todo eso? Porque para mí el dinero es una energía que también te ayuda a comprarte las cosas, ¿no? Que tú Claro. consideras, ¿no? Dependiendo en qué etapa estás en tu vida, tener algunas libertad financiera, ¿no? Así es. Para poder hacer algunas cosas que te... Es bastante difícil eso también hoy para mí, como entender que es el éxito, ¿no? O poder decir el éxito es esto, ¿no? Pues también creo que el ego juega un poquito ahí, ¿no? Entonces estuve viajando mucho, desarrollé mi marca de mezcal, que fue muy exitosa, pero no sé si el éxito en qué, ¿no? En cuánto facturaba, bueno, había otras marcas que facturaban mucho más que yo, pero creo que fue un éxito en el sentido de que encontré algo mucho más propio, de que me abrió a toda una aventura mucho más creativa. Cuando antes me consideraba creativo, ahorita me considero que se me da mucho más creatividad porque me inspiro más y me inspiraba más en la naturaleza, cuando antes me inspiraba en los artistas, ¿no? Claro. Entonces ahorita Como con más coherencia puede ser. con más coherencia, sí, sí llegan las ideas, antes me costaba más, Sí, ¿no? sí. Y de repente, bueno, estuve como 13 años y también de repente, también como pensé que había salido de la zona de confort y vuelvo a entrar, y vuelvo a entrar. Y de repente a los 13 años también pasó algunas cosas ahí con los socios, que no nos pusimos de acuerdo, hay como cosas que pasan en la vida con las parejas, también son como empresas las parejas, ¿no? Las sociedades, ¿no? Que uno piensa una cosa, el otro piensa otra y hay que ponerse de acuerdo. Y cada quien tiene su historia, ¿no? Para mí cada quien tiene que tener su esencia, su voz, su voz interior, ¿no? Entonces preferí caminar solo, entonces también dejo eso atrás y ahorita soy Martín Buen Viaje y básicamente lo que hago y lo que me gusta hacer son expediciones. Entonces lo que hago es juntar a personas y siempre me gusta, no es un negocio como así decirlo, así como tengo un negocio y llevo gente y no, tampoco. Son Sino experiencias, ¿no? sí, También son como de experiencias para transformación. mí que yo las hago primero para mí y luego lo comparto con la gente. Hubo un viaje para mí que fue muy especial y yo le digo que fue como iniciático porque fue como mi primer viaje fuerte. Después de sacar el libro que escribí una mitología de los animales y los pueblos originarios y sus cosmovisiones de por qué conectaban tantos con los animales, empecé a entender y dije yo quiero caminar por ahí porque yo quiero aprender como los mayas, como los toltecas, como los olmecas, porque para mí eso eran los sabios. O sea, aquí en México es la cultura solar y para mí no hay nada más grande en el mundo ni toda la mejor época de esplendor de Europa que lo que hacían los mayas y los egipcios, o sea, no hay comparación. Yo creo que hay como épocas y ciclos milenarios en la vida que hay como una sabiduría muy alta como la tuvieron esos pueblos originarios, y después hubo un declive donde nos perdemos y no podemos llegar ni muy cerca a lo que hacían antes, ¿no? Y ellos hablaban mucho de los animales. Si te fijas en cada pueblo originario, hablan de los animales dioses. Por ejemplo, en el pueblo huichol hablan del venado. El venado es como un dios para ellos. Sí. Y luego los egipcios hablan de los escarabajos. Luego los shipibos o el pueblo Cofán, donde estuve hace poco una experiencia muy fuerte, también sus dioses son la serpiente. Para los mayas son los jaguares galácticos. ¿Y por qué?
Porque ¿cómo te puedes comparar con una ballena que se puede comunicar telepáticamente a miles y miles de kilómetros de distancia? Que lo único que sabemos que es un 10% seguro de todo lo que pueden llegar a ser esos seres que estaban antes que nosotros. Entonces yo digo, yo quiero caminar por ahí, yo quiero aprender más de ellos. Entonces un día organicé un viaje con un tipo que le lee poesía a las ballenas. ¿Le lee poesía a las ballenas? Y de repente aparece en mi vida y me dice, güey, yo le leo poesía a las ballenas. Y dije, bueno, otro loco más. Dije, ¿y cómo está el pedo, no? Y me dice, no, bueno, estoy financiado por la UNAM y es un proyecto universitario. Presenté una tesis y las ballenas se comunican mucho más y entonces vamos. Y ahí junté un equipo y fue mi primer viaje, yo digo iniciático porque de la nada se armaron 17 personas y vino un fotógrafo, no sé, estos de National Geographic, ¿no? Vino un director de cine que es Ida Cuellar, que hizo una película increíble sobre el secreto de Jacobo Grinberg, que también es un caso para mí muy fuerte porque es un científico que se metió en el chamanismo y cambió toda su visión del mundo y lo explica de manera científica, pero los taitas, los abuelos, no hablan ese idioma científico. Ellos te hablan a través de las plantas, por ejemplo, la ayahuasca, que llevo tiempo también trabajando con la ayahuasca y con muchas otras plantas. Para ellos es la Biblia de la naturaleza. Y yo digo, hoy para mí, ¿qué mejor hay que eso? De poder conectarte más con la naturaleza, con los animales, porque esas son las leyes universales, las leyes cósmicas. Claro. Y para mí no hay nada más grande que eso, porque si tú puedes alinearte tantito, puedes estar más en equilibrio con los planetas, con los movimientos, con las temporadas, con los ciclos, con los tiempos. Por eso eran tan sabios, que para mí no tiene nada que ver con la intelectualidad ni con la inteligencia. La sabiduría Con para la mí... conexión, ¿no? Exactamente, es con la conexión. Por eso Tesla siempre decía, si quieres conocer el universo, todo es frecuencia, energía y vibración, ¿no? Entonces, si tú puedes conocer eso, puedes hablar con los rayos, puedes hablar con los animales, puedes saber lo que va a pasar en unos minutos o al día de mañana, o un animal te puede traer una visión y mañana la ves. Y cuando te pasan esas cosas, te das cuenta que no son alucinaciones. Y nos cuesta mucho creerlo, ¿no? O sea, porque estamos finalmente en una cosa que nos nubla, diría yo, ¿no? Estamos absortos en esto que nos hemos comprado y nos hemos desconectado. Esa es la realidad, nos hemos desconectado. Y me encanta este tema de la medicina, ¿no? Porque hay mucha gente que no la entiende y a lo mejor es finalmente un tema de simplemente, pues, ignorancia tal vez, o sea, en el sentido de que lo ubican como droga, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre una droga y una medicina, Martín? Bueno, la gran diferencia es que la mayoría de las drogas sintéticas o conocidas que se hacen en el laboratorio, como la cocaína y muchas de esas drogas, son drogas que destruyen, son drogas que te hacen adictos. Y cuando tú pruebas las otras drogas, que para mí no son drogas, porque droga es una palabra que te lleva a algo para mí destructivo, claro, o a una adicción, que yo necesito esa droga para estar mejor, y entonces la empiezas a tomar muy seguido y te terminas destruyendo, te terminas muriendo internamente. Entonces las plantas medicinales es una sabiduría ancestral de hace más de 5.000, 6.000, 7.000 años, y lo usaban todos estos pueblos, hasta lo usaban en la época de Platón y de Aristóteles, se juntaban para también probar los hongos y para probar las plantas y tener sus pensamientos. Después también hay otras filosofías o ciencia, que es la filosofía de la India, que yo realmente no tengo mucha experiencia ahí, pero admiro muchísimo que a través de la meditación, a través de la respiración, a través del hielo, también puede llegar a estados que yo no les llamo alterados, sino estados de conciencia mayores, de comprensión con el universo y con la tierra. Y las plantas, para el que realmente quiera decidir entrar en ese camino, es un camino de mucho tiempo, de toda la vida, y no es como, bueno, ya tomé una ayahuasca y ya me iluminé y ya vi, claro, todo y ya no necesito más. Bueno, tal vez no,
Pero realmente los que estamos en este camino es un camino de toda la vida. Los taitas, los pueblos originarios. Ahorita, por ejemplo, estoy empezando un documental en el Amazonas. Por mi experiencia fue tan fuerte. Yo ya llevo casi 13 años en plantas, que no es nada comparado a ellos, porque ellos desde que nacen, desde que tienen un año, hacen ceremonias de ayahuasca los fines de semana. Yo, como los argentinos se juntan a comer asado, ellos se juntan a tomar ayahuasca. Y por eso, no, wow, que no sé qué. Y para ellos es normal, y se lo dan a sus hijos, ¿no? Entonces, para ellos es la sabiduría, es la Biblia en la naturaleza, es estar en contacto, en armonía. Pero ¿qué pasa? Luego también, para los que no estamos desde tan niños, ¿no? Como esa amplitud y en esa sabiduría de la selva, que no necesitas leer libros, que no necesitas, ellos están con otra comprensión y ellos han descubierto cosas que hoy la ciencia todavía no lo puede entender o no lo puede descubrir, y siempre necesitan tratar de explicar las cosas. Entonces, lo que a mí me parece es que hay que tener mucho respeto, mucha preparación, mucha devoción, y luego también tienes que integrarlo, porque también ¿de qué te sirve tomar ayahuasca, tomar sapito, tomar peyote o jicuri, si realmente luego no lo integras y vuelves a ser el mismo güey de antes o peor, güey, o se te sube el ego porque fuiste a tomar, no sé, con un taita? Y también hay taitas y taitas, porque de repente también hay taitas que no están haciendo las cosas bien. Entonces también hay que tener mucho cuidado con qué taita eliges. Y no es fácil, porque muchos te van a decir, este es el mejor, y este taita es el mejor taita del mundo, y eso es algo que tú tienes que descubrir. Obviamente también se puede platicar, porque hay gente que lleva mucho tiempo haciéndolo y te puede decir, bueno, a mí me fue con este, de esta forma, a mí me fue con este, y bueno, ya tú probarás si este o el otro, y ya te puedes decir, bueno, yo quiero caminar con esta planta, pero también no está mal si quieres caminar con esta planta y con otra, pero hay que tener mucho respeto y sobre todo integrarlas y mucha congruencia, porque de nada sirve que hagas plantas y luego no separes la basura, luego no se hagas publicidades y destruyas el mundo, o luego te peleas con tu socio, o luego quieres, no sé, o sea, ¿de qué sirve, no? Entonces es un camino muy duro, muy difícil, de mucha dedicación, de mucho compromiso y de tratar de ser lo más congruente posible. Pues si hago todo esto, ¿para qué lo hago, no? Para tener más ego, para decir que creo que sé más, porque lo que tienen estas plantas es que cuando las haces en grandes cantidades, te destruye todo lo que creías que sabías. Y para mí los que saben más son los que menos hablas y son los que más hacen con el silencio y con la pura energía. Porque además esta parte digo, al final es yo como lo veo, es una herramienta más de lo que podemos acceder para reconectar, ¿no? Las plantas nos reconectan fácilmente. Sí. Mencionabas la respiración o la meditación. Hay herramientas que tenemos como seres humanos para recordar, ¿no? O para reconectar. Pero también hay, como en todo, pues mucho ego, mucho moda, mucho... yo lo que quiero es vivir la experiencia y nada más irme porque quiero evadirme, ¿no? O sea, al contrario, no quiero crecer, no quiero trabajar, me quiero evadirme. Quiero ir pienso que me voy a ir como si me fuera a tomar alcohol. Quiero vivir la experiencia porque está de moda. Qué delicado es, ¿no? También el tema de que ahorita hay a lo mejor por moda, pues a lo mejor hace 20 años no escuchabas a la gente que, sí, yo hice hongos, ya yo también, y al rato ya yo hice chocongos, sí, y ya el niño ya se fue a Narnia y ya no regresó porque lo hizo de manera inconsciente. Desde un lugar donde no buscabas crecer, sino buscabas simplemente evadir y buscar a lo mejor el primero que se te cruzó enfrente que te dijo, yo hago hongos. O sea, es importante, ¿qué le dirías a la gente en ese sentido con el tema de la medicina en general, ¿no? Yo le diría que primero se informen bien, que investiguen bien, que traten de averiguar cuáles son los grupos o los pueblos originarios que llevan toda la vida haciéndolo, y que tengan cuidado con los facilitadores, porque hay una gran diferencia cuando tú vas con un taita que lleva un montón de generaciones con la medicina, a que una persona a lo mejor fue, no sé,
3 meses a la selva y probó una de estas plantas Y y ya ya trajo aquí se cree que es un experto y trae su parrillada. su parrillada acá para que, bueno, ¿no? Porque son cosas delicadas, ¿no? Claro. Son cosas delicadas y hay gente que luego a lo mejor no le va tan bien, ¿no? Entonces Sí. es muy importante la energía del abuelo, la energía de que realmente trae esto. Hay facilitadores que obviamente tienen más experiencia que otros y hay gente que decís, está bien, pero para mí hay mucho más diferencia cuando lo haces con alguien y sobre todo en su espacio, en la selva donde es originaria la planta, ¿no? Y otra vez es cómo trabajas todo eso que hiciste allá, cómo lo trabajas en tu vida diaria. Entonces, cómo comes, Claro. cómo te alimentas, si fumas, si no fumas, Claro. si tomas alcohol, si no tomas. Entonces ya entras como en un rezo para que te vaya mejor, de dejar ciertas cosas que hacen mal, ¿no? Que no te hacen alcalino, o sea, Claro. empiezas ya a trabajar en un rezo de cómo piensas, de cómo trabajas. Y también las plantas a veces son muy fuertes y te dan una buena revolcada. Una buena revolcada, sí. Para decirte, Oye, bueno. te iba a preguntar de eso, o sea, ¿cómo me imagino que has tenido experiencias de todo tipo? Estuviste en el Amazonas, te clavaste a hacer pues medicina durante mucho tiempo, seguido. Me encanta preguntarle a la gente cuáles han sido sus momentos de más miedo en esta vida. ¿Tú has tenido alguno de esos momentos de miedo o de mucho miedo haciendo medicina o han sido en otros momentos de tu vida? Sí, fíjate que trabajo mucho con la muerte, ¿no? De repente cuando empiezas a trabajar en camino chamánico, que le dicen el camino culebrero, no es color de rosa, Claro. y no es todo así, no te tocan ahí ya sabes, los tocones y te pones a meditar y está todo bien, sino que de repente Hay son sombra. viajes hay sombras, trabajas con tu propia oscuridad. Y de repente es como que a veces yo digo, bueno, ya estoy cansado de morir y de resucitar, ¿no? Porque empiezan a matarte muchas creencias y de repente otra vez te sacan esa zona de confort. Entonces tú estás ahí como en un estadio de decir, bueno, ahora cómo integro todo esto, ¿no? Entonces por eso a mí lo que me gusta es gente que ya viene con un trabajo muy congruente, ¿eh? En paz, en armonía, en cómo ser más humano, ¿no? Porque se dice fácil ser humano, pero ser humano es estar en compasión con los demás, estar al servicio de los demás. Y eso es lo que se dice fácil y es muy difícil. Y para mí es la meta máxima. Creo que a este mundo venimos a amar, a compartir, porque siempre hay como esta guerra de competir, de tratar de ser el mejor. Y ahí es donde yo creo que te pierdes, ¿no? Entonces cuando tú entiendes que cuando tú ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo. Así es. No es que yo tengo que estar bien y tengo que ganar mucho dinero para... No, porque nunca llega. Y no estás bien tú y no ayudas a nadie, sino Así que es. destruyes a los Y demás. siempre quieres más, además. Y siempre quieres más. Y ese vacío nunca se llena. Así es. Entonces yo recomiendo que lo piensen bien, que es muy peligroso tomar ayahuasca porque te va a matar muchas creencias que tenías antes, ¿no? Entonces, si te va a matar la creencia de que te crees que eres el mejor del mundo, te va a matar la creencia de que te crees que te las sabes todas, ¿no? Porque cuando vas allá terminas de rodillas pidiéndole perdón a todo el mundo, ¿no? A los que creías enemigos, ¿no? Y decís, ¿no? Bueno, ¿y ahora cómo integro todo esto, no? Entonces cuando llegas tienes que integrar lo que tú vienes haciendo y tratar de encontrar cuál es tu misión, cuál es tu objetivo. Que a veces también pienso, ¿hay una misión en la vida? ¿Hay una misión? ¿Habrá? El otro día vi la película esta, la de Soul, ¿no? La de Pixar, ¿no? Sí. Que este tipo que quiere ser músico, ¿no? Está toda la vida preocupado que quiere ser un músico chingón y se pasó toda la vida pensando que quiere ser un chingón y se perdió de vivir un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que es una programación y una cosa que está ahí, que viene mucho también del ego, es bien fácil, ¿no? O sea, decir... Sí, este tema de la misión también estoy de acuerdo en que luego es como súper del ego, ¿no? O la realidad, ¿no? Como te dice, aterrizan, ¿no? La realidad. ¿Y cuál es la realidad? O sea, dile cuál es la realidad a Dalí, a Picasso, a Einstein, que están claro. Sí, en 1000 realidades, en 1000 multiuniversos y dimensiones, y por eso llegaron a ser quienes son y lo que hicieron, porque se despegaron como de esa programación de las realidades que tenían. aceptadas. Entonces ahorita volvió a haber como un auge
en muchísimas universidades, y otra vez estas universidades y estos doctores y estos científicos están platicando que todas estas plantas son súper importantes para tratar las emociones, para tratar muchísimos casos de adicciones, ¿no? De alcohol, de adicciones de muchísimas cosas. Entonces ya te lo hablan en un término científico. Entonces ya se abrió de vuelta una puerta, pero otra vez entra el gobierno y le empieza a prohibir. Y a mí me da mucha bronca porque están metiendo a taitas en la cárcel con una medicina que para mí es una medicina universal que ha ayudado y ha sanado a muchísima gente. Entonces otra vez nos molestamos por eso, cuando realmente el gobierno tendría que prohibir las drogas industriales. El alcohol, ¿no? Mejor. El alcohol, el cigarro y muchísimas cosas. Prohíbe realmente lo que mejor te hace, pero también nosotros creemos que hay un sistema y hay una programación que no le conviene a mucha gente, que la mayoría de la gente despierte. Y realmente, no te digo que es un despertar como Buda, pero es un vehículo. Es un vehículo que te ayuda a ver las cosas diferentes, a romper y a matar muchas creencias que tú creías que era el éxito, y te empiezas a dar cuenta que la vida va por otro lado. ¿Cuál ha sido, para ir ya cerrando esto, Martín, cuál ha sido tu mayor aprendizaje o cuál ha sido el mensaje más importante que has recibido de las plantas? Son muchos. Creo que me gustaría escribir y compartir muchas cosas. De hecho, estoy trabajando mucho en eso como comunicador, que siento que antes estaba un poco enojado, pero ahorita digo, bueno, ¿cómo integro todo lo que hice en comunicación? Porque son herramientas, ¿no? O sea, las cámaras, en mi mundo, ¿no?, anterior y el de ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo lo integro? Entonces, siempre busco no solamente cómo tocar fibras, sino también cómo meto un poco lo científico, porque si yo te hablo de los taitas y tú no vas a vivir la experiencia, no te lo puedo contar, ¿no?, como en una publicidad, ¿no?, o en un buen documental. O sea, y trabajo mucho con eso. Entonces son muchas enseñanzas las que me han dado y me siguen dando y me seguirán dando. Y las enseñanzas son la sincronicidad. Me llegan muchas causalidades todos los días, muchos mensajes, muchas señales. Me enseñan a tratar de ser más humilde, que no es fácil, sobre todo para un argentino. Yo le iba a decir, pero dije, bueno, mejor. Y también puedes entrar en las trampas del ego, ¿no?, que de repente también te crees muy humilde y no lo eres, ¿no? Entonces, para mí hay que ir de la acción en la palabra, hay que ser congruente, hay que entender que otra vez estamos destruyendo el mundo, con todo este consumo del capitalismo. Y entonces, para mí los verdaderos héroes hoy no son los que eran antes, estos grandes empresarios, que no los voy a nombrar, pero bueno, creo que ya todos van a entender. Sí. Pero para mí los verdaderos héroes son estas personas que la naturaleza es lo más importante, es nuestra casa, ¿no? Y si nosotros matamos nuestra casa, no vamos a tener ni para comprar nada, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, y mis verdaderos héroes son los resilientes, los congruentes, los que siembran, los que cuidan la tierra, los que están al servicio de los demás, o sea, Jesús. O sea, esos son mis héroes hoy. Antes no entendía que era todo eso, ¿no? Y mis verdaderos héroes son esos, ¿no? Entonces, los que pueden estar ese tiempo para compartir con un anciano, con un abuelo, escucharlo, con un niño, comprometerse, apoyar a los demás sin tratar de ser un gurú o un chamán o yo me la sé, sino tratar de demostrar con la acción, ¿no? Estar al servicio, ¿no? Totalmente importante en este mundo donde hay mucha individualidad y nos olvidamos que lo más importante está en dar. Me encanta, Martín. Oye, pues la verdad que muy rica plática aquí en esta terracita. Muchas gracias por darte el tiempo, por estar acá. ¿Quieres, no sé, igual compartir alguna última idea, algún último mensaje que quieras dar? Sí, me gustaría compartir esta medicina del hielo. Para mí ha sido muy importante. Fíjate que la primera vez que lo hice fue como... A mí me cuesta un poco meditar, trato de meditar diario, pero de repente no. Y el hielo fue la meditación más profunda que tuve en
toda mi vida. O sea, era como... Y a partir de ahí también empecé a tomar mis duchas de agua fría y a tratar también de cambiar mucho mi alimentación. Y el hielo se me hace como una buena entrada a todo este mundo, ¿no? A tratar de, no sé, de sacar como tu dragón interno, tu fuego interno, ¿no? Decir, se puede, ¿no? Porque de repente, o sea, entras en pánico cuando nunca haces las cosas, ese miedo que tienes, ¿no? ¿Cómo me voy a meter un agua de hielo si antes la gente se moría, ¿no? O sea, esto que hizo Wim Hof, para mí, cambió los libros de historia y los libros de ciencia, más que, de historia, de ciencia, ¿no? Igual se hacía antes, claro. Algunos hindú igual y lo hacían, o algunos chamales, no lo sé, se habla de eso también, se habla de gente también que no come y que puede vivir del prana, ¿no? Y yo creo en esas cosas. Entonces es como romper toda tu estructura de la cabeza y todo tu mente, ahorita creo que le dicen mindset o algo así. Pero el hielo es eso, ¿no? Es cómo poder romper esas creencias. Y eso es lo que me gusta del humano, ¿no? De repente hay un documental que se llama 8000, que es un tipo que hizo todas las cumbres más importantes, o sea, los picos más importantes del Everest, pero el cabrón, no sé, lo hizo en 4 meses cuando el otro lo hacían en 15 años, ¿no? En años, y era como imposible, ¿no? Era como imposible, entonces te das cuenta que todo está en tu mente, ¿no? O sea, cuando realmente tú puedes ver un chamán que se convierte en un jaguar, una cosa es que te lo digan, otra cosa es verlo. Wow. Y otra cosa es que tú te conviertes en un animal, que aparezca en tu trance, en tu vida, y que luego te traiga un mensaje, decís, es como lo del hielo, y es como poder alimentarte del prana. O sea, realmente conocemos muy poco de nuestra programación, y poder animarte a hacer cosas como irte al Amazonas y tomar estas medicinas tan fuertes como la ayahuasca, como el sapito, como el yagé, como muchísimas, como el peyote con los huicholes, o hacer el hielo, porque a mí el hielo me costó, no te creas, la primera vez fue como wow, ¿no? Y de repente sí se puede, y de repente querés más, y así pasa con las plantas, y así pasa con muchas cosas, y te das cuenta de que nosotros siempre estamos empezando en los extraterrestres, que ellos tienen, y si nosotros somos los más sabios que ellos, y si Jesús era el gran comandante galáctico, ¿quién sabe? O sea, ¿quién sabe? ¿Hay vida en otro mundo? ¿No hay? ¿Hay vida en otras multidimensiones o no? Yo creo que sí, no estamos solos, pero para eso hay que dar ese salto al vacío, ese salto de fe, hay que creer. Y eso es para mí muy importante en tratar de quebrar y matar esas zonas de confort. Y cuando tú crees que ya está todo bien, viene Diosito, tú te crees que... Y ahí te va de vuelta, ¿no? Como lo del mezcal, que yo ya estaba ahí, digo, sí, ahorita te saco el mezcal y ahorita viene otra aventura, ¿no? Entonces siento que también es interesante esos procesos, esas muestras, pero porque al final son programaciones como el agua, ¿no? O sea, no se puede, sí se puede. Es y cuestionar, lo que sigue. Cuestionar todo el tiempo lo que tu mente te dice, ¿no? Y es así como han surgido todos estos personajes, ¿no? Cuando cuestionan y no se compran absolutamente nada, porque podemos todo. Así que... Ahora, hace poco me enteré también, un hombre que consideran que es muy exitoso, que es uno de los más millonarios del mundo, que es Elon Musk, está viniendo mucho a México a hacer ayahuasca y otras plantas. Y si hay que traerlo, ¿no? Hay que invitarlo acá. Hay que invitarlo, ¿no? Y entonces decís, ¿por qué? Si este tipo se supone que ya tiene todo, ya vio todo, ya tiene todo el dinero del mundo, ya está haciendo cohetes para ir a Marte. Ya está listo para ir a Marte. Entonces se da cuenta que a lo mejor también hay otras sabidurías ancestrales, ¿no? Que él quiere acceder, que él quiere... O a lo mejor supo cómo ir a Marte después de una ayahuasca. Exacto, a lo mejor dijo, bueno, ya me teletransporto como Spock en Star Trek, ¿para qué me gasto tantos millones, no? Y espero que no destruyan Marte o donde vaya, porque también hay... Pero bueno. Antes de ir a Marte, mejor dejemos esto. Arreglemos esto, ¿no? Eso es lo que pienso. Oye, Martín, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Ha estado muy
Muy a gusto la platiquita. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes? ¿Cómo estás? Por si Estoy quieren... como en Instagram, como Martín Buen Viaje. En YouTube también tengo un canal con todas mis expediciones. Esperemos que en febrero esté cruzando la cordillera de los Invítame a Andes las a ballenas, caballo. ¿no? ¿Vas a hacer las ballenas otra vez o no? Voy a hacer las ballenas, pero las quiero hacer en Nueva Zelanda, con los indios maoríes, que es Wow. como su dios, ¿no? Entonces quiero trabajar con ellos y después ir con las ballenas. Cruce de la cordillera de los Andes a caballo, 7 días, Wow. de Argentina a Chile. Y ahí van cayendo varias expediciones y varias cosas, y sigo ahí caminando con los animales, así que todos bienvenidos. Ahí Qué chingón. comparto los contenidos en YouTube y en Facebook también estoy. Bien, pues ahí estaremos, por lo menos en la de las ballenas, seguro, apuntado. Bienvenidos. Gracias, hermano. A ti, gracias. Audio Design. En este viaje te compartiré mi historia y la de otros seres que lo han logrado yendo más allá de la mente. Más allá de la mente.